Hola amigos, bien, hoy es 21 de diciembre de 2017. Ya finalmente para cerrar este ciclo académico de este año 2017, estaba haciendo relación a esta decisión reciente de la Corte Suprema de Justicia, al radicado 51.410 de ahora pues del 8 de noviembre, con ponencia de la doctora Patricia Salazar Cuéllar. Entonces, el asunto que se trata en esa decisión es lo relacionado pues con lo que es tema de prueba, pertinencia de tema de prueba. Entonces, decíamos en relación con los hechos jurídicamente relevantes, de los hechos indicadores y la diferenciación con los medios de prueba. Bueno, eso ya tema agotado ampliamente. Ahora, también en el video anterior se hacía énfasis de que en esta sentencia se habla de la pertinencia ya propiamente en el juicio oral, de que solamente debe ingresar información relacionada directa o indirectamente con lo que es el tema de prueba. Les decía que la ruta se demarca es en la audiencia preparatoria. Cuando se decretan las pruebas, entonces por asunto de pertinencia, carga de argumentación que se hace de pertinencia, de conducencia y utilidad. Y entonces eso delimita la discusión en el litigio del debate público para que entonces solamente ingrese con las preguntas que se hagan de interrogatorio y el interrogatorio cruzado o contrainterrogatorio respecto de lo que es tema de prueba, ya sea directa o indirectamente. Ahora miremos lo siguiente. La Corte Suprema de Justicia en esta decisión establece lo del criterio, el concepto de mejor evidencia, y eso hace referencia pues de que, como dice aquí en el recuadro en la parte central, y lo leo textualmente, abre comillas, dice la Corte lo siguiente: entre otros aspectos, el concepto de mejor evidencia apunta a eliminar, en cuanto sea posible, los riesgos de tergiversación o alteración de los medios de prueba y facilitar entonces el ejercicio de la contradicción y la confrontación, que son los dos principios pilares del debate público, bajo el principio de inmediación que le asiste al juez. Sigue la presentación del testigo que presenció los hechos directamente, de acuerdo con el 402, a cambio de aquel que los escuchó de terceros. Ese es el anteriormente conocido como el testigo de oídas. Y en relación con los documentos, la presentación del original permite la verificación de que el documento no ha sido mutilado o alterado de alguna forma y facilitará entonces el ejercicio de la contradicción. A ello aludo pues es que este criterio está establecido en el artículo 433 cuando dice lo siguiente: cuando se exhiba un documento con el propósito de ser valorado como prueba y resulte admisible conforme a lo previsto en el capítulo anterior, deberá entonces presentarse el original del mismo como mejor evidencia de su contenido. Y viene entonces otro asunto aquí, porque cuando se habla de pertinencia, referido al artículo 375 de todo lo que va a ir al debate público, al juicio oral, dice el artículo 376 que toda prueba pertinente es admisible, salvo en los siguientes casos, en tres. A, literal A, que exista peligro de causar grave perjuicio indebido. 2, o literal B, probabilidad de que genere confusión en lugar de mayor claridad al asunto o exhiba escaso valor probatorio. 3, o literal C, que sea injustamente dilatorio del procedimiento. Entonces, para establecer de que lo primero que la prueba debe
pasar el filtro de la pertinencia. Ya una vez adentrada, ya una vez valorado como pertinente, entonces viene de si es admisible o no. Entonces, para establecer ello, mire lo que dice ahora la Corte Suprema de Justicia. Aquí en el recuadro izquierdo, de pronto alcanzan a leer, si no, les sintetizo de esta manera. Dice, abra comillas, cuando las partes proponen varias pruebas para demostrar un elemento estructural de sus teorías factuales y el juez considera que son repetitivos y por tanto dilatorios del trámite, el concepto de mejor evidencia se erige en un importante criterio para establecer cuál de ellas debe ser decretadas. Mire la importancia de lo que dice pues la Corte Suprema de Justicia aquí. Es decir, que muchas veces cuando el juez se encuentra de que se ha superado el tema de la pertinencia, pero para establecer si es esa prueba admisible o no, porque resulta ser, como en este caso, repetitiva. Entonces, para ello entonces se toma como criterio el concepto de mejor evidencia para resolver entonces establecer cuál de ellas debe ser entonces decretadas. Huelga la oportunidad, pues aquí el caso que se resuelve es sobre la inadmisión de unas pruebas que solicitara la defensa y entonces se las negaron y el tribunal, en este caso, pues como se trata de un asunto de prevaricato por acción, mire que la Corte viene a significar la importancia de que para estos eventos, como en este caso, determinar si hubo prevaricato por acción o prevaricato por omisión, cualquiera de las dos situaciones, lo que el juez, para tomar su decisión y determinar entonces ese dolo, pues debe haber hecho un análisis en relación con lo que resolvió y qué mejor entonces que el registro que se da de esa audiencia. Esa sería la mejor evidencia como prueba documental auténtica, porque dice la Corte que pues obviamente en el registro queda visualizado todo lo que fue materia de debate público respecto de la decisión que está tomando ese funcionario. Entonces, para poder determinar entonces si tenía elementos materiales de prueba para tomar esa decisión. Y qué mejor que ese registro donde consta todo en audio y visual también, en algunas de esas diligencias, usualmente pues donde queda registrado no solamente aspectos que bajo el principio de inmediación el funcionario está observando los elementos materiales, sobre todo los testimoniales que se tienen en desarrollo de esa audiencia. Entonces, la Corte, me parece importante aquí el análisis que se hace sobre este tema de el concepto de mejor evidencia, y mire que eso guarda relación sobre todo cuando se trata de testimonios, y por eso el valor menguado que tiene si no se presenta el original, sino una copia, en tratándose pues de las pruebas documentales, como dice pues el artículo 433, que la mejor evidencia es el documento original, porque pues es obvio que para determinar si hay alteración o tergiversación, como dice allí, pues si se tergiversó, se mutiló o alteró de alguna manera, pues qué mejor que tener el original. Sobre las copias muchas veces ha habido inconvenientes, incluso para determinar prueba si establecer pues si ha habido una falsedad en un documento, porque
¿Qué más que en los originales para que se pueda hacer un estudio en criminalística, en grafología? Debe contarse usualmente con el original y no con la copia. Entonces, allí hay un inconveniente respecto a ese tipo de documentos donde no permiten entonces establecer el ejercer el derecho, como dice acá, de contradicción y el de confrontación. Y lo mismo pasa entonces en relación con los testigos, ahora cuando hablamos de prueba de referencia. Entonces aquí huelga la oportunidad porque trata otra vez el tema de la prueba de referencia. Entonces al hacer alusión a ella, pues hace énfasis de las declaraciones anteriores al juicio oral. Entonces que en algunos usualmente se utilizan o bien sea para refrescar memoria o para impugnar la credibilidad, pero que también entrarán como medio de prueba, y hay unas excepciones allí que hace énfasis la Corte Suprema de Justicia, pues cuando entrarán esas declaraciones antes del juicio oral para que sean valoradas como medio de prueba, que es diferente. Entonces, ¿qué mejor el concepto de mejor evidencia que tener ese testigo que percibió o tuvo conocimiento directo, y no uno que que escuchó y que sería entonces un testigo de oídas? Por eso son menguados, y asimismo en relación con la prueba de referencia regulado pues en los artículos 437 y siguientes de la norma de la 906, y cuando establece pues el artículo 381 en el inciso segundo que la sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia. Es una tarifa legal negativa como tal, pues haciendo énfasis precisamente que qué mejor evidencia cuando se trata de testigos que aquel que tuvo el conocimiento directo. Por eso ha venido insistiendo la Corte Suprema de Justicia que bajo este principio de confrontación no solamente está regulado en los dos tratados internacionales de derechos humanos como ratificados por Colombia, pues como son pues la Ley 74 del 68, que es el Pacto Internacional, y la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que es la Ley 16 del 72. Ellas regulan el tema del que someter al testigo de cargo para que sea interrogado o contrainterrogado, ejerciendo el derecho de confrontación esencialmente, y que el juez valora todo lo que le entre a juicio en relación con el principio rector de inmediación, el que cuando dice pues que en el artículo, concretamente en el 16, que en el juicio únicamente se estimará como prueba la que haya sido producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada y sujeta a confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento. Y pues hay unas situaciones allí excepcionales, por eso es que incluso cuando hablamos de pruebas anticipadas, declaraciones que se rinden bajo esas circunstancias, si está disponible el testigo para el juicio oral, pues debe comparecer obviamente, obligadamente, para que se sujete entonces al principio de inmediación ante el juez y contradicción y confrontación. Por eso entonces habrán excepciones en el caso pues de los menores, por ejemplo, esas declaraciones antes del juicio oral, y esas sí son única y exclusivamente que entran como medio de prueba. Ya no serán para refrescar memoria ni impugnar credibilidad, sino como medio de prueba, tratando de no revictimizar a ese menor, y tienen un valor ilimitado. Ese es el asunto complejo en relación pues con los delitos sexuales. Allí es de las excepciones como medio de prueba que entra entonces esas declaraciones que rinden o esas entrevistas antes del juicio oral e ingresen al juicio como medio de prueba, y entonces tienen un valor ya más amplio, no tan limitado
pues volviendo otra vez al tema de que por regla general las declaraciones anteriores al juicio oral pues son para refrescar memoria y para impugnar la credibilidad. Luego entonces, este tema sí es bien importante que pues traen a colación en esta casación de la Corte, en este auto radicado 51.410 del 8, es un auto, no es casación, sino un auto que resuelve la Corte Suprema ante una apelación de una negativa pues, de pruebas a la defensa. Entonces, no es casación, sino auto resolviendo dentro de este radicado 51.410 del 8 de noviembre del 2017. Ok, mis queridos amigos, entonces hasta aquí nomás. Quería darles, socializar este tema de vital importancia y los invito pues para que ustedes tengan en cuenta esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de la magistrada ponente Patricia Salazar Cuéllar. Ok.